Ok, bueno, la intención del día de hoy es poder generar un producto que sea, digamos, para ustedes favorable en el sentido de que les permita ir visualizando qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? ¿En qué sentido? En el trabajo final. Y este trabajo final, recordemos que no solamente es una cuestión de la que nos llegue a preocupar el tema de la calificación, ¿no? Al final, yo creo que esto va más allá porque es un insumo para lo que viene siendo el constructo de en este caso, de nuestro proyecto de tesis. Entonces, yo veo de repente mucha preocupación por este tema de la calificación, pero bueno, independientemente de que uno pueda ser flexible al respecto de ello, al final, si nosotros, o en este caso, no generamos contenido que no sea realmente válido para irlo agregando a la tesis, entonces pues realmente no estamos haciendo nada. Y aparte, recordando que este contenido debe tener trazabilidad, es decir, que debe tener coherencia con todos los apartados que hasta el momento hemos estado desarrollando. Entonces, bueno, pensando en ello, ¿no? Les generé esta pequeña guía de cómo redactar este capítulo. Y bueno, este capítulo realmente, bueno, ¿para qué nos sirve, no? Entonces, este capítulo va un poquito ya pegado o alineado a la cuestión de lo que viene siendo la gestión de datos a partir de un análisis, ¿no? De resultados, después de aplicar los instrumentos de recolección de datos para transformarlos a través de diversas técnicas de análisis, ya en lo que es información que nos va a permitir redactar aseveraciones acerca en este caso, de los propósitos o de los objetivos de los supuestos y o de las hipótesis que hayamos planteado. En ese sentido, la ruta crítica es la siguiente, ¿no? Recolectamos los datos, luego pues, aplicamos, ya sea o implementamos como tal los instrumentos de recolección, después se analizan, luego ya obtenemos los resultados, se pasa al tema de discusión y una última parte de lo que vendría siendo validación de todo esto que estamos haciendo. Prácticamente aquí lo que enriquece, lo valioso, es el tema de la interpretación. ¿Sí? Sistematización e interpretación, si pudiéramos resumirlo en dos palabras como tal. Mm, Les desarrollé por aquí también una tablita para que ustedes fueran orientándose mediante una matriz comparativa, donde a lo mejor lo que es importante que nosotros vayamos viendo es dependiendo de nuestro enfoque. Quiero pensar, ¿no? Que en la mayoría de los casos pues nuestro enfoque es de corte cualitativo o mixto. He visto últimamente mucho esto de que se han decantado por investigaciones mixtas. La verdad es que sí quisiera hacerlos muy conscientes de esta decisión y hacerles obviamente también la recomendación, pero también comprendo que si ustedes tienen el tiempo y el espacio, pues yo no les puedo decir que no, ¿no? Pero sí advertirles que sepan en qué se están metiendo cuando dicen enfoque mixto, porque de repente suena muy bonito y hay gente que piensa que un enfoque mixto es hacer una encuesta, este, y luego a lo mejor tomar unos datos ahí, sacar un promedio y listo, se acabó la fiesta. Y la realidad es que no es así, ¿no? Para nada que es así. Entonces, por ejemplo, les he hecho yo muchos comentarios a todos aquellos que dentro de sus instrumentos de recolección de datos tienen encuestas o cuestionarios nada más. Pues la verdad es que eso, pues, es engañarnos, ¿no? Es muy limitado, o sea, es muy limitado, eh, porque al final de cuentas esto lo único que genera son sesgos, sobre todo pensando, o sea, ustedes, por ejemplo, analícenlo, mm, ¿qué pasaría, no?
si yo me baso nada más en una encuesta. O sea, pues sucede como cuando les llaman por teléfono para saber, preguntarles por quién van a votar, ¿no? Y si van a votar. O imagínense que ustedes se acercaran conmigo y me dijeran, por ejemplo, o bueno, para que tenga más contexto, se acercaran con un grupo de docentes ¿cómo le llaman? En el nivel básico, ustedes, bueno, los que se dedican al nivel básico, los famosos consejos técnicos, y que alguien dijera, a ver, ¿cuántos de aquí simulan la planeación? Encuesta, ¿no? O entrevista. Usted, docente fulanito, ¿usted simula su planeación? Que les van a contestar que no, no, pues así, no, no, la hacemos, cumplimos, la llevamos a cabo excelente, y la realidad es otra. Entonces, por eso es que yo les digo que ese instrumento, tanto de encuesta como de entrevista, es un elemento importante, pero no puede ser lo único. Siempre que nos refiramos o nos enfoquemos en investigaciones cualitativas o mixtas, es imprescindible incorporar otro tipo de instrumentos de recolección, el que tengan observación en sus diferentes facetas: participante, no participante, directa, no directa, etc., ¿no? Entonces, eso es vital. Y bueno, aunque no es el tema, le hago esta cápsula de información, este paréntesis de información para aludir a esto, porque veo que es un error muy común, y tengan la seguridad de que se los voy a estar mencionando siempre, ¿no? Siempre. Y en algún momento, también, pues yo veo que es una área de oportunidad y que estamos en tiempo de trabajar. Bueno, entonces aquí, como les comentaba, ustedes pueden observar esta parte de aplicación. Entonces, cuando hablamos de los enfoques, sí quisiera que ustedes fueran revisando qué es lo que tienen que considerar. Porque, por ejemplo, en el enfoque cualitativo, o sea, decimos, ok, o sea, yo necesito hablar del contexto de la aplicación. En este caso, un ejemplo son bitácoras, o cuál es el software de sistematización cualitativa que voy a ejecutar. Yo les pongo, por ejemplo, el Atlas TI, pero está el MinerLite. Y de hecho, bueno, si a alguien por ahí le interesa, cuando pasemos a profundizar más sobre esto, pues yo diseñé de creación propia un prompt muy bueno que simula, no que simule, sino hace todo el proceso de Atlas TI de manera gratuita. Y bueno, me costó algo de trabajo generarlo y desarrollarlo, pero está listo, y si alguien lo ocupa, con mucho gusto yo se lo puedo compartir. Esto es para enfoque cualitativo y mixto, ¿no? Y por otro lado, bueno, tenemos el enfoque mixto, y aquí lo importante de este enfoque, sin duda, va a ser el tema de la descripción de fases, ¿no? O sea, va a depender mucho del diseño, si es concurrente, si es secuencial o exploratorio, y ahorita voy a andar un poquito más en ello, porque he encontrado muchos que dicen que van a hacer investigación mixta y ni siquiera han precisado el tipo de diseño y las fases que van a desarrollar, y eso en estos momentos se convierte en algo importante. Por otro lado, cuando hablamos de análisis resultados, acuérdense que esto va a depender muchísimo de cuáles son las evidencias que nosotros queremos mostrar. Desde la parte cuantitativa, pues lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Tablas, frecuencias, todos los parámetros, de corte estadístico, tanto de tendencia central, de dispersión, los gráficos, en este caso inferenciales, como, como los gráficos de correlación, por ejemplo, donde mostramos la correlación de Pearson, si lo hiciéramos cuantitativo. Pero afortunadamente la mayoría no lo está haciendo cuantitativo, sino se está refiriendo a proyectos donde lo que se analiza son personas, son fenómenos de realidades dinámicas. Entonces la mayoría está en la onda de lo cualitativo y lo mixto. En lo cualitativo, bueno, aquí es bien importante tener claras nuestras categorías, que hemos estado dando lata, así como cuchillito de palo, las categorías, tu categoría, porque es vital, tanto para el armado del marco teórico, tanto para el establecimiento de las relaciones que se marcan en la pregunta de investigación, en el supuesto de investigación, y por supuesto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la saturación de información o saturación de datos,
pues estamos hablando de que construimos una entrevista, construimos, por ejemplo, un focus group, construimos una observación participante de corte inmersivo, a lo mejor, pero pensando en la categoría que requiero investigar, no al revés, no hago una entrevista así donde pregunto cualquier tontería y de repente me doy a la tarea de hacer esta gestión de datos y darme cuenta que en ningún momento pregunté lo que necesitaba. Entonces, necesito saturar mis instrumentos o con la información o encaminada a la información que quiero obtener, y por eso hablo de saturación de categorías y tenerlas claras. Posteriormente viene la cuestión de las redes semánticas, es decir, establecer los vínculos repetitivos entre oraciones que contienen una o dos o tres categorías y cuál es esta relación que tienen entre ellas, y a partir de ello hacer un análisis, ¿no? Con lo que le llamamos la famosísima concurrencia, ¿no? Por otro lado, en el tema mixto hay una triangulación, porque por un lado está la vinculación del tema estadístico y por otro lado está la profundidad del discurso. Y en la profundidad del discurso entra esta sistematización cualitativa y entonces es como si fuéramos enriqueciendo una cosa con otra. Para el tema de la discusión, bueno, aquí la discusión es un poquito más profunda, en el sentido de que no buscamos, al ser una tesis de corte o de grado doctoral, pues obviamente que lo más valioso es la interpretación que puedan llegar a generar ustedes, pero esta interpretación o esta discusión, acuérdense que también debe de ser respaldada por el hecho de nosotros, citar a autores o a personajes que tengan un peso, o que su opinión sea valiosa en cuestión del tema que estamos investigando y que podamos contrastar una opinión de alguien o todo lo contrario, ¿no? Poder coincidir y decir, ah, mira, nosotros convergemos con esta opinión de este autor, ¿no? Empatamos en esto, tiene razón por esto, porque nosotros también, o decir lo contrario, ¿no? En contraste con lo que opina fulanito, o la investigación de sutanito tal año, nosotros vemos que es todo lo contrario por esto y por esto y por esto, ¿no? Entonces ya entra una parte de significación, ¿no? O de profundización de lo que viene siendo nuestro análisis, y esto nos va a llevar, por supuesto, a aseveraciones, pues, ricas en contenido, que prácticamente para eso hacemos la investigación, ¿no? Para a partir de esto hacer todo este choque de ideas, esta comparativa de ideas y empezar a generar como tal eh, validaciones de hipótesis o supuestos o refutaciones de los mismos. Y por el lado mixto, aquí nos habla de la generación de metainferencias, integrando resultados de ambos métodos frente a la literatura. Y le llamamos metainferencias porque recordaremos que estamos hablando en la mayoría de los casos de muestras, de muestras, obviamente, que van con el corte inductivo, ¿no? Es decir, de lo particular a lo general, no al revés. Entonces, también vamos a hacer este énfasis en que cuando llegamos al supuesto, no siempre tenemos que considerar que es exitoso cuando nosotros a lo mejor comprobamos que el supuesto o la hipótesis es, en este caso, afirmativa, ¿no? O también si llega a haber una parte de rechazo, de decir que no se cumple el supuesto, pues también es válido y también lo tenemos que colocar así, ¿no? No simular a que todo salió a lo que pensamos. También si decimos, por ejemplo, ¿no? Si en una investigación, yo, por ejemplo, fui asesor, coautor de una investigación en la cual, pues nosotros, un supuesto era que la participación de los padres de familia en las actividades escolares eran importantes para el desempeño académico. La realidad es que en nuestro contexto y en nuestra investigación se demostró que no tiene nada que ver, ¿no? Que los mejores alumnos que teníamos, sus papás no participaban en las actividades, ¿no?
Entonces, pues ahí a lo mejor de manera nos desilusionamos pensando que ya hemos encontrado este, un elemento, ¿no? Importante dentro de lo que viene siendo el desarrollo del trayecto formativo del alumno, pero al final también la investigación fue valiosa porque pues nos quita lagañas, ¿no? Nos dice, "Ah, sabes que esto no tiene nada que ver, enfócate en lo que es, ¿no?" Y por otro lado tenemos la parte del enfoque mixto, que es una validación cruzada empírica y fenomenológica de las variables y categorías. Y cuando hablamos de cruzadas, porque como mencionamos, vamos a nosotros a confirmar una hipótesis en relación de variables, ¿sí? La relación de variables es medible. Y por otro lado, si existe, esto también se enriquece con la vinculación de categorías. Bueno. De cualquier manera, todo esto, en el siguiente curso vamos a ahondar más, vamos a profundizar más, pero yo creo que es importante que ustedes vayan viendo de qué se trata, ¿no? Todo. Es por eso que también me tiene un poquito más a fondo, tratando de ser, ¿cómo decirlo? Eh, pues bueno, de orientar, ¿no? Orientar a orientarlos a ustedes sobre todo lo que tienen que desarrollar es que decidí también generarles contenido ahondando un poquito en lo que vienen siendo los tres enfoques. El cuantitativo más que nada por educación, no por cortesía. Yo sé que a un nivel doctoral y en este tipo de investigaciones pues es muy corto, ¿no? La realidad es que para investigaciones que hablamos, como les mencionaba, de contextos de realidad dinámica, como el estudio de estudiantes, de docentes, de un modelo educativo, de una situación, de un fenómeno social, pues sin duda tendremos que terminar cayendo en el campo de lo cualitativo o de lo mixto. Siendo así, ¿no? Bueno, aquí está la muestra en general, la fórmula general para este apartado es, por ejemplo, en este capítulo se presentan los resultados derivados de la aplicación del instrumento, qué instrumento, dirigido a qué muestra, ya ustedes ya la tienen con el propósito de y el objetivo del estudio o el propósito del estudio. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, les coloqué la cuestión de un ejemplo, ¿no? También aquí lo pueden ustedes autocompletar, si no ustedes mismos pueden cambiarlo y les va a generar este parrafito si ustedes lo que necesitan es como una idea de cómo deben de comenzar, ¿no? Y aquí la intención es que ustedes vayan teniendo elementos de redacción sólidos de qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice, en este capítulo se exponen los resultados derivados de la aplicación de qué instrumento. Aquí digo cuestionario y entrevistas semiestructuradas, el cual fue dirigido a 120 docentes, bla, 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 bla. Tras la etapa de recolección, el procesamiento, análisis y sistematización rigurosa de los datos recabados se efectuó mediante el uso de la herramienta informática y aquí ponen la herramienta que ustedes utilizaron. Aquí, por ejemplo, pusimos SPS y Atlas, ¿no? TI, pensando en que se hizo tanto de manera cuantitativa como cualitativa para las redes semánticas. Todo este procedimiento metodológico empírico fue diseñado e implementado con el propósito fundamental de medir la incidencia del estrés laboral y comprender las estrategias de afrontamiento. Entonces, una base no quiere decir que sea todo, pero les ayuda a redactar. Y en este tenor y en esta estructura y en esta fórmula de redacción que les coloco es que tendría que venir la redacción. Si lo veo desde la perspectiva cuantitativa, aquí viene un ejemplo de cómo sería. Si lo vemos desde la perspectiva cualitativa, entonces viene así. Si lo vemos desde la perspectiva mixta, entonces viene así. Donde a lo mejor decimos bajo un diseño mixto tipo y mencionamos qué tipo, la fase cuantitativa se aplicó a tantos participantes mediante este instrumento, posteriormente o de manera simultánea, dependiendo, repito, ahorita les explico esto de los tipos de investigación mixta y por qué dice posteriormente o de manera simultánea. La fase cualitativa se abordó mediante esto a un subgrupo de tantos informantes y así, ¿no? Entonces, bueno, esto es como para que ustedes vayan comenzando, siguiendo con el análisis de datos, que es la parte, pues obviamente, más valiosa de todo este apartado. Igual, les pongo una redacción de resultados. Ustedes obviamente
Pueden revisar aquí qué incluye esta herramienta o este contenido o didáctico. Este material se los voy a compartir también a ustedes mediante correo y mediante el foro de novedades de nuestra plataforma para que ustedes con calma, ¿no? Puedan ahondar en cada uno o profundizar en cada uno de los apartados de este contenido. Entonces, aquí con la parte del análisis cuantitativo, repito, bueno, hay que colocarlo, ¿no? Eh, tenemos, pues, las evidencias, ¿no? ¿No? ¿Qué incluye? ¿Cuáles son los tipos de evidencias de análisis cuantitativo? Y si ustedes se fijan, también les hago algunas recomendaciones. Aquí, por ejemplo, regla de oro, ¿no? Nunca pongas una gráfica sin un párrafo abajo que le explique, ¿no? Entonces, y bueno, vamos a hacer lo mismo con la sistematización cualitativa. Aquí también viene el ejemplo de qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que redactar, por ejemplo, las fases que tiene y que hay que mencionar cómo se hicieron y también aquí cómo hay que redactarlo. ¿Ok? Mismo caso para el enfoque mixto, pero para el enfoque mixto aquí sí profundizo un poco. Lo que vamos a agregar es los tres tipos de investigación mixta para que ustedes sepan si se decantan por esto, qué tienen que hacer. Entonces, en ese sentido, estaremos hablando de que la investigación con un diseño metodológico mixto tipo diseño concurrente es aquella donde, y aquí la palabra importante es simultáneamente, ¿no? Se llevan a cabo datos cuantitativos, se hace el análisis cuantitativo y cualitativo de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo, ¿no? Para después buscar convergencias o diferencias, ¿sí? Convergencias o divergencias. Y como se menciona aquí, se lleva ambos de manera paralela. Al llevarse de manera paralela, hay una hipótesis y hay un supuesto, los dos al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, el propósito y el objetivo se mezclan, entonces se les llama objetivos mixtos. Y entonces, cuando se redacta, tiene una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Para el caso de variables, también lo mismo, hay variable y categoría. Entonces, ¿cuándo se recomienda esto? Cuando se necesita triangular información, ¿sí? En un periodo corto de tiempo, es ideal si buscas una fotografía completa e inmediata del fenómeno. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, aquí les digo en qué momento es importante utilizar. Por otro lado, está la investigación con mixta tipo secuencial explicativo, cuando empezamos primero con cuantitativo y después de lo cuantitativo, entonces hay una fase cualitativa, es decir, no se hace al mismo tiempo, sino de manera secuencial. También les comparto la estructura que debería de llevar. Por ejemplo, en este caso, ¿qué cambia dentro de las cosas importantes? Pues tengo una hipótesis original que es cuantitativa y a eso le agrego un supuesto. ¿Ok? Cuando hablo de propósitos objetivos, aquí hablo de fases. Para la fase uno tengo un objetivo cuantitativo, para la fase 2 tengo un propósito. Y así también como la descripción de esto y la descripción de en qué momentos me es útil. Aquí viene. ¿Ok? Lo mismo para lo exploratorio, también aquí viene para qué me sirve, ¿no? Por lo regular, aquí nos menciona, pues, se recomienda para usarlo en terrenos metodológicamente vírgenes o contextos nuevos. Aquí primero se comienza con la parte cualitativa y después con la parte cuantitativa de manera secuencial. Se comienza con un supuesto y después con la hipótesis derivada. Hay dos fases. En la primera fase hablamos de un propósito, en la segunda fase de un objetivo y así. Esto es mucho contenido. Podríamos profundizar 1 o 2 horas al respecto de esto, pero bueno, yo quiero que ustedes tengan un poquito de sentido de qué es lo que tienen que hacer. Si alguien quiere ahondar en esto, recuérdenme, les mando contenido didáctico al respecto. Me he basado para esto que les acabo de explicar en Sampieri, pensando que es como digamos, el papá de la metodología, este, al menos aquí en México, y que buscando no chocar, ¿no? Con los contenidos que luego ustedes pudieran encontrar en el ámbito y más bien sumar a lo que ustedes están desarrollando y que esto les sea de utilidad, ¿no? Pasando a la redacción de resultados finales, sí, también como tal, les pongo fórmula de redacción que espero les sirva como una guía. Entonces, por ejemplo, aquí decimos, este
La consolidación de la familia de categorías permitió derivar como resultado central que los significados que los docentes otorgan a y cuál es el fenómeno estudiado. Acuérdense que el fenómeno lo extraemos de nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, aquí un fenómeno es la construcción, por ejemplo, de planeaciones didácticas. Entonces, están atravesados por la subcategoría de, y aquí mencionó qué categoría, ¿no? Está relacionada, configurando un patrón de comportamiento institucional. Y así. Cuando es cuantitativo es con variables independientes y dependientes. Y aquí, por ejemplo, pueden ustedes ver que el resultado es la afirmación o síntesis final, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, por eso, como es una síntesis final, tenemos que ser muy estratégicos en la manera en que lo redactamos. Eso es bien importante. Bueno, aquí hay un pequeño cuestionario, nada más ustedes así para que interactúen con el mismo y ubiquen en qué etapa está, ¿no? Entre lo que es esta construcción de capítulo, pero pasando ya al tema de la discusión, como mencionábamos al final, es comparar, ¿no? De manera crítica tus resultados propios con el estado del arte y los teóricos presentados en el capítulo 2. Acuérdense, el sustento teórico. Entonces aquí dice, pues ¿por qué digo que contrastamos? Porque a lo mejor nosotros comentamos que cierto elemento era importante porque fulanito de tal mencionó en un estudio que en base a determinados muestras, pudo encontrar a lo mejor un ejemplo que la planeación didáctica es vital para la praxis docente, ¿no? Y a lo mejor, ya cuando nosotros hacemos el contraste, decimos, no, es que quizás no sea tan importante, o quizás sí lo sea, ¿no? Entonces, esto cómo lo vamos a poder nosotros, digamos, cómo podemos converger o diverger de estas ideas del capítulo 2. Pues porque en base a los resultados que nosotros obtuvimos, y entonces vamos a decir, mis hallazgos se parecen a los de otros o son totalmente diferentes, contrastan. Entonces, no nos asustemos si son diferentes, ¿no? Porque decimos, ay, ¿cómo le va a llevar la contraria a Vygotsky, ¿no? No importa, o sea, nosotros tenemos que ponerlo, porque si no caemos en la trampa de lo que hacen muchas personas. Decir, mira, es que esto funcionó en Finlandia, funcionó en Europa, funcionó en Brasil, ¿no? ¿Cuánta gente no de repente no quiere tomar ideas de izquierda de algunos países o de derecha de algunos otros países, ¿no? Este, porque pues vemos que en ciertos momentos funcionaron, pero recordemos que el contexto en el que nosotros estamos es bien distinto y adaptarlos a eso, a nuestras necesidades y a las de nuestra sociedad son otras, nuestra cultura es otra, entonces por eso nos puede salir diferente y no pasa nada, ¿sí? Es correcto y tenemos simplemente que ser honestos con los resultados que estemos obteniendo y plasmarlo de la manera más profesional posible. Entonces, aquí están fórmulas de coincidencia, fórmulas de discrepancia o de divergencia. Y para que ustedes tengan aquí un ejemplo, ¿no? Está un generador para que ustedes vean. Pongo lo del resultado, con qué autor lo comparo, qué relación tengo, si coincide, si amplía, si difiere, ¿no? Y creo que esto les puede funcionar, ¿no? Bastante bien. Y finalmente está la validación de hipótesis o supuesto. Bueno, hago mención que me quedan 2 minutos de sesión, bueno, en lo que es gratuito. Si se llega a cerrar, bueno, volvemos a entrar, ¿no? Para platicar al respecto de esto. Bueno, continúo. La validación de hipótesis o supuestos, bueno, aquí también de la misma manera son solamente redacciones, fórmulas de redacción que yo les comparto para que ustedes lo hagan de la manera más correcta y puedan al final de esto validar, ¿no? Decir, mira, mi prueba de hipótesis, con base en esta prueba que yo hice, compruebo que sí o difiero de, se acepta la hipótesis, se refuta, se rechaza y por otro lado, pues el supuesto se comprueba que es verdad o vemos que es mentira y lo mismo, ¿no? Con la validación de diseños mixtos. Aquí también les comparto algunos errores muy típicos, ¿no? Para que ustedes los analicen, típicos. em, para que ustedes lo vean y no lo hagan. Y finalmente cierro
con el tema del uso ético de la inteligencia artificial. Recordarles que, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo uso Compilatio, puedo revisar esta parte. En mucho de lo que ustedes han construido, pues no les he comentado nada porque entiendo que es construcción, pero cuando ya pasemos a darle forma a lo que viene siendo el contenido oficial y válido, entonces sí, sí hay que darle, hay que humanizar, hay que quitar estas partes, porque hay alumnos que he detectado que no lo utilizan como una herramienta, sino absolutamente todo es IA, ¿no? Y por eso algunas calificaciones son más bajas. Algunos de los que me han preguntado por qué, con mucho gusto les he compartido el análisis de compilatio de porcentaje de IA, pero solamente lo hago con los que veo que ya